Hola a todos, hoy trabajamos el arte mesopotámico. Sus primeras manifestaciones son del 4000 a.C., todavía en el Neolítico, y terminarán en el 539 a.C., cuando desaparezca el Imperio Babilónico. Aquí podemos ver un zigurat, un relieve mesopotámico, una máscara y dos grandes esculturas que flanqueaban una puerta. En cuanto a los materiales que se utilizaban, en primer lugar tenemos la arcilla, el material más utilizado, puesto que era el más abundante en este medio. La escasez de madera y de canteras de piedra hizo que fuesen materiales menos empleados. Del mismo modo, prácticamente no se utilizaron los metales. Veamos en primer lugar lo que fue la arquitectura. Uno de los materiales principalmente empleados fueron el ladrillo, tanto simplemente cocido como decorado posteriormente mediante el vidriado. El otro material que más se utilizaba era el adobe, una mezcla de barro y de paja que se metía en unos moldes rectangulares dando lugar a los bloques de adobe. La consecuencia es que la fragilidad de los materiales haga que escaseen los restos. Aquí podemos ver cómo se han desmoronado esos restos, podemos ver los magníficos jardines de Babilonia cómo están desmoronados también, y por último este zigurat que en su época sería esplendoroso y que parece una simple montaña. Dentro de los tipos de edificaciones destaca el zigurat, el templo. El acceso se realizaba por la escalinata principal o por algunas de las dos escalinatas laterales que también permitían el acceso a la parte alta del templo. Al subir se accedía al templo por el templete de entrada. En la parte alta del zigurat se encontraba el santuario con la capilla central. El zigurat se estructura en 3 niveles de terraza. El recinto sagrado estaba rodeado por murallas, lo que le aislaba del resto de la ciudad. El segundo edificio en importancia era el palacio. El palacio no es un edificio único, como lo entendemos hoy en día, sino un conjunto de edificios que se unían entre sí mediante pasillos y corredores. Como vemos, cada edificio tiene un patio por el que penetra la luz. La existencia de un gran patio central actuaba como articulador del conjunto de los edificios. Se utilizaban terrazas para ser aislados de la humedad y es un recinto de planta rectangular, amurallado para ser aislado también del exterior. Las paredes estaban profusamente decoradas con pinturas y relieves. Aquí vemos algunos ejemplos. El último tipo de edificio que vamos a estudiar son las tumbas. Esta que vemos en primer lugar es de influencia griega, como vemos por su establecimiento encima de una escalinata o pedestal. Se trata de la tumba de Ciro el Grande. Este segundo caso es la tumba de Jerjes. Como vemos, la fachada es cruciforme. Está decorada con columnas en relieve y con dintel en relieve, con escenas religiosas. La arquitectura mesopotámica va a hacer dos grandes contribuciones a la arquitectura: el uso del arco y el uso de la bóveda. Esto permitía cubrir el espacio existente entre dos muros o entre dos columnas. La segunda de las grandes artes cultivadas por los mesopotámicos es la escultura. En cuanto a materiales, se utilizan piedras de alabastro, diorita y arenisca. Sus formas son simples, hechas para ser vistas frontalmente y estáticas sin transmitir sensación de movimiento. Crearon grandes bajorrelieves, representando escenas de caza de los reyes o de los dioses. Por último, trabajamos la pintura, de la que no nos quedan demasiados restos.
sí que podemos decir que son producciones policrómicas, es decir, empleando distintos colores. Como ya hemos dicho, casi no tenemos ejemplos representativos. Su funcionalidad es la de decorar las distintas estancias. En la representación suele ser mayor el tamaño cuanta más importancia tiene el personaje representado. No quiero acabar sin mostrarles algunas de las obras más importantes de esta época. El estandarte de Ur es un trozo de madera decorado por ambas caras. En esta imagen vemos la cara de la paz y por el lado contrario estaría la cara de la guerra. Ahora vemos la estela de Naram Sin, del rey Naram Sin, para celebrar su victoria frente a los Lulupi. Esta obra fue creada en el 2250 a.C. Y ahora la estela de Hammurabi. Es el código legal más antiguo que nos ha llegado hasta la actualidad. Se trata de un cilindro en diorita negra. Fue creado en el 1750 a.C. y es el texto más largo en lengua paleobabilónica. En cuanto a los zigurats, he elegido el zigurat de Ur. El que vemos actualmente es el reconstruido por el rey Nabucodonosor II y que es patrimonio de la humanidad. No quiero terminar sin mostraros la leona herida del palacio de Asurbanipal en el siglo VII a.C. Vemos a la leona herida arrastrando sus patas traseras como queriendo decir que no se rinde. Quién sabe si manifestando el espíritu del imperio asirio que estaba en declive.